¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una clase de introducción a la economía. Hoy vamos a trabajar sobre aspectos que tienen que ver con los modelos, pero primero me importa responder las cuestiones que ustedes habían marcado en términos de sus principales dudas. Un segundito. Vamos a ver acá. Tengo acá. Bien, principales dudas. Ustedes me dijeron, ahora lo comparto, dudas de teoría, 38 respuestas, ya les comparto la pantalla. Ustedes hablaron sobre sus principales dudas. Bueno, voy a ir directamente a las que son más fuertes porque veo que han marcado apenas algunos sobre las tipologías de necesidades. Observaron que les acerqué un artículo en el grupo de Facebook vinculado a los temas de las necesidades sociales. Ante la pregunta de si se pone presente, sí, ya lo tienen habilitado en el AU 24, en donde dice asistencia, ¿sí? Cuando pueda decirme qué día y horario de clases, capaz me interesa probar. Bueno, normalmente estoy a la mañana, los lunes, miércoles y viernes, a las 9 de la mañana. Entonces, a ver, ¿quién más se pone presente en esta materia? Sí, todos te han dicho. Si todavía no me solucionan el tema del AU24, ¿hay problema con el presente? No, Brenda, no hay problema. La cosa tampoco me dejó poner el presente. No te dejó poner el presente Melanie, tal vez porque, qué sé yo, no le haya gustado. No, yo ya les puse presente a todos. Un chico por el grupo dijo que estaba de servicio y no sabía cuándo se podía conectar. Se llama Nicolás Fernández. Ok, no hay problema. Reitero. No, estoy acá, Hola, recién llego, soy yo. ¿está bien? ¿Estás ahí? Había sonado la sirena Genial. justo y tuve que ir. Marco la cuestión. La virtualidad hizo que la cuestión del presente fuera relativa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por las dificultades. ¿Estamos? Y claramente eso todos los profesores, y particularmente yo, lo hemos tenido en cuenta. Entonces, ¿estoy obligado a dar el presente? En la medida de lo posible, sí. ¿Pero por qué? Más que nada para tener un intercambio y saber yo que están. Nicole se ríe, pero es para eso. Entonces, es porque justamente me interesa saber quiénes están. No es porque después digo, no viniste. No va por ese lado. No te voy a dejar afuera porque no hayas dado el presente. Vas a quedarte afuera o no en función de las notas. Y para eso tenemos los test de comprensión, que próximamente ya van a tener el primer test de comprensión vinculado a todos estos temas. Lo voy a habilitar. Y en definitiva, la facultad, para decirlo desde el punto de vista institucional, no va a pedirnos a los profesores que dejemos afuera por incumplimiento de las asistencias bajo estas condiciones. Es muy distinto cuando es presencial. No viniste a clase y sí, hacete cargo. No estás conectado, bueno, macanudo. Podés tener un problema de conexión y es entendible. Estamos ahí, este es el juego. Entonces nadie más me diga, profe, ¿qué hago? ¿Me tengo que anotar? Sí, hacelo. ¿Puedo, no puedo? Después yo reviso, yo voy viendo. Estamos, no, si no se van a quedar todo enganchados que perdí el curso. ¿Cuándo es la fecha del primer test? Se están preguntando. Lo voy a avisar, pero piensen que la semana que viene debería tener alguna cosita ya. Igual les voy a establecer, alguien tiene el audio abierto, está haciendo ruido. Les voy a plantear el día de la semana que quieren hacer el test. Me olvidé, creo que no está abierta esa consulta. En un toque la abro y después les aviso, para que ustedes definan qué día sería el más adecuado
por votación, por mayoría, para que hagamos el test. No, porque en este curso no lo voy a hacer dentro de la hora de clase, como lo hice sí en contrasemestre, que tenía más tiempo. En este curso estoy más ajustado con los tiempos, entonces seguramente serán fuera de la hora de clase, en el momento que a ustedes mejor les resulte. ¿Estamos? Entonces, dicho eso, planteos de dudas, como les decía. Claramente tengo dudas, hay dudas, algunas dudas con necesidades, algunas dudas con la tipología de recursos. Tengo tierra, trabajo, capital. Capital que es un resultado de la utilización del trabajo aplicado a la tierra. La capacidad empresarial, que es un desprendimiento de lo que es el trabajo, porque en definitiva es la capacidad que tenemos para organizar los recursos para obtener algún resultado. Las necesidades, como les decía, les sumé la organización en una provincia de la gente para brindarse seguridad. Y se armaron con palos y se armaron con todo. O sea, armaron una policía a pie. Bueno, ok, esto es lo que yo les comentaba cuando las necesidades surgen, las necesidades de la sociedad. La misma sociedad es la que se dice, bueno, mira, no está, necesitamos esto, necesitamos el orden, necesitamos la justicia. Y entonces en algún país vienen los tribunales militares, los tribunales populares. Y uno dice, pará. Bueno, eso es la sociedad dándose, no le podrá gustar o no, no importa, no estamos analizando eso, sino estamos viendo qué quiere decir. Aclaro por qué, porque después esto yo lo pregunto, o sea, lo pregunto así. Entonces uno tiene que decir, ¿y esto qué es? ¿Es una necesidad colectiva? ¿Es una necesidad social? ¿Es una necesidad primaria? ¿Es una necesidad secundaria? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Desde el punto de vista de tipología de bienes, bueno, allí en particular lo más relevante pasa por que genera siempre la discusión, bienes libres, bienes económicos. Bienes libres son aquellos que en principio, dada su abundancia, no tienen costo de oportunidad. Esta es poco la idea, porque son libres, hay. Entonces no estamos renunciando a algo para tomar un pez y no otro. Hay. Cualquiera de ustedes me podrá decir, y hay un informe hoy en el Cronista sobre el riesgo climático. Bueno, sí, estamos en el siglo XXI, ya tenemos un problema de riesgo climático. Y entonces, lamentablemente, esa abundancia empieza a tener problemitas. Sigue siendo abundante, pero ya no necesariamente de lo que nos sirve. Es más, puede haber abundancia de aire contaminado y hay abundancia de agua que no sirve. Entonces, hay abundancia, es un bien libre, sí, seguro. ¿Me sirve? Ah, no. Bueno, esa es otra película. Y si entonces la respuesta no me sirve, aparece la escasez. Porque seguro que yo quiero una unidad más de agua potable y quiero una unidad más de aire respirable. Esto le pasa a los chinos. Antes de la pandemia, viví en China un poco y tenés que andar con mascarilla, pero ahí tenías que andar con mascarilla claramente porque no podías respirar, no por el COVID. Y en Japón hay estaciones de aire en algunas islas que están totalmente saturadas. Y entonces, y en el mar ya tenemos una isla de plástico. Esto es un hecho terrible. Hay en el mar, en el Pacífico, hay una isla de, no me acuerdo la cantidad de kilómetros cuadrados, de todas las basuras. No es que construyó el hombre una isla, no, se fue acumulando. Entonces la basura generó una isla por la cual la gente camina. Bueno, eso es contaminación fácil. Están cansados de ver fotos de la tortuga que tiene está agarrada o el pez. Todo eso es común. Bueno, el recurso es libre, sí, perdón, el bien es libre, sí, es libre. ¿Sirve? No. Bueno, entonces la escasez, el bien económico, bienes sustitutos, bienes complementarios, bienes de consumo, bienes de inversión o bienes de capital.
Bienes de consumo son los que se agotan. Ahí viene el juego de cuánto tarda en agotarse. Y entonces será durable si dura varios periodos y no durable si se agota rápidamente. La diferencia entre un chupetín y una cocina, claramente es que el chupetín al rato se termina, la cocina dura años. Puede durar muchos años. Ahora, ¿eso quiere decir que no se rompe? No, sí se rompe. Es un bien de consumo. Está hecho para que sea usado. Problemas básicos, el qué, cómo y para quién. Es la esencia de la cuestión. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo obtengo? ¿Para quién? ¿A quién le corresponde? Acuérdense, siempre el problema del para quién es la dotación de recursos con las que cuento para obtener. Ahora lo vamos a ver en el modelo del flujo circular, pero en definitiva, ¿por qué me paga alguien? ¿Por qué, a quién le sirve lo que yo tengo? Y esta es una pregunta que cualquiera de ustedes se tiene que hacer. ¿Le sirve a alguien lo que yo hago? ¿Le va a servir a alguien lo que yo hago? Porque si no le va a servir a nadie, ¿cómo me voy a ganar la vida? ¿De cómo voy a vivir? Uno dice, bueno, pará, alguien me banca. Bueno, eso es otra cosa. Pero si lo que yo hago no le sirve a nadie, ¿cómo me las arreglo? Son preguntas que se tienen que hacer porque es justamente ahí donde aparece el concepto de la respuesta al para quién, la dotación de factores productivos. Y entonces uno puede decir, yo heredé, yo tengo dinero, a mí mis padres me dejaron una fortuna, perfecto, no tenés problema, usala bien. Otro dirá, no, yo la verdad no tengo nada. Esta, como he visto por allí, es la primera generación, mis padres son trabajadores, nunca ninguno accedió a la facultad, yo soy la primera generación que accede a la universidad. Perfecto, excelente, bueno, eso tiene otra respuesta. Digo, son todas respuestas, pero tienen que ver con eso, los tres problemas básicos. El concepto de escasez, como lo dijimos, es un concepto relativo. Nada es, siempre hay algún texto que aparece diciendo que los recursos son escasos. Lo he visto por ahí. Lamentablemente no, porque para decir que los recursos son escasos, tengo que decir que lo estoy enfrentando con necesidades que son múltiples. Porque si yo no digo eso, no puedo decir que los recursos son escasos. Entiendan este punto porque es clave. Yo no puedo decir que algo falta si no es que hay alguien que quiera. ¿Se dan cuenta del juego? Por eso es un concepto relativo. No hay que perder de vista eso. El concepto absoluto es ¿cuántos recursos hay? Bueno, es un concepto limitado. Si yo le pongo nombre a los recursos, ¿cuántos hay? 4. O sea, 3 de base más 1. Ya está. Ya está. Clarito. No importa que después diga distintos tipos de tierra, distintos tipos de trabajo. No importa. Es tierra, trabajo y capital. Son los recursos. Entonces, toda necesidad que exceda los recursos existentes, ahí aparece el principio de escasez. ¿Sí? Es un concepto relativo. Cuando tratamos de entender todo esto, vamos a modelizar, porque en rigor nosotros queremos generar algún planteo que sea generalizable, es decir, una explicación generalizable que me sirva para ver lo que pasó, pero también para tener muy claro lo que va a pasar. Porque si yo no puedo predecir, no tiene ningún sentido. O sea, no vale de nada explicar el pasado. Lo que vale es, en base a todo lo que sé, qué es lo que viene. Entonces, para poder hacer eso yo necesito modelizar. Es decir, elaborar una construcción simple de esa realidad que quiero entender, construcción simple de esa realidad, y con esa construcción simple, ¿en base a qué? A los supuestos que hago.
¿Cuáles son los supuestos? Los supuestos son básicos. Somos seres racionales, por lo tanto siempre tomamos la decisión mejor para nuestro bienestar en función a la información con la que contamos. Tenemos un conjunto de preferencias, es decir, sabemos lo que nos gusta, sabemos lo que no nos gusta, también sabemos lo que nos da lo mismo. A veces por pereza, más de una vez decimos, me da lo mismo, pero en realidad para que no me molesten, digo, más sí, me da lo mismo. No es así. Es decir, pero concretamente en economía sí vamos a encontrar ese concepto de me da lo mismo, lo vamos a ver bien reflejado. Tenemos una dotación de recursos, tenemos tierra, trabajo, capital y una metodología para relacionarlos. Y ustedes me dirán, pero si yo no tengo nada. Sí, pero está bien, pero son la manera en que construimos la interpretación de la realidad. Porque piénsenlo al revés, si el punto de partida fuera no tengo nada, ¿de qué voy a hablar entonces? Si el planteo fuera no tengo tierra, no tengo capital y no tengo capacidad y no tengo trabajo, ¿de qué hablo entonces? ¿Qué voy a pensar? Tampoco sé nada, no tengo ninguna metodología, no conozco nada, entonces ¿para qué estamos hablando? ¿Entienden la diferencia por la importancia de hacer el supuesto? Por si no, no tendría sentido pensar si no utilizo esos supuestos. Y por último, como decíamos, las elecciones están coordinadas. Los test los vamos a hacer con Zoom o los hacemos por separado. Los test, Priscila, son vía AU24. No van a ser por Zoom. Entonces, para un cachito, ahí está. Entonces, supuesto, la coordinación, siempre que alguien quiere comprar, alguien quiere vender. Detrás de todo este jueguito está el tema de las falacias. ¿Qué tengo que tener en cuenta siempre para no caer en errores? Y la más clave, la fundamental, es la falacia de no caer en el supuesto de no dejar constante todo lo demás. No caer en la falacia, digo, de no dejar constante todo lo demás. Es decir, la cláusula ceteris paribus, que es una locución latina que nos sirve para decir, como avisarle al resto, mirá, yo estoy analizando la relación entre estas dos variables, suponiendo que todo lo demás no se modifica. Y ustedes dirán, pero eso no es la realidad. Oh, claro, seguro, claro que no es la realidad, pero yo estoy modelizando la realidad. Por lo tanto, si yo no supusiera eso, se los pongo al revés para el mejor ejemplo de esto. Vieron que el otro día los Golden Globe, ay, wow, los ganó la artista de Gambito de Dama. Si alguno tuvo oportunidad de ver la miniserie, digamos, en Netflix, Gambito de Dama, una chica que le gana al ajedrez a todo el mundo. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? ¿Cuál era la esencia de sus capacidades? Bueno, que veía todas las jugadas, pero no solo veía todas las jugadas en el tablero cuando estaba con uno, sino que al mismo tiempo podía estar haciendo partidas simultáneas. Entonces en su cabeza se representaban todos los tableros contra los cuales estaba oponentes que tenía. Pueden llegar a ser 30, 40, 50 tableros. ¿Entienden el punto? Esa persona, desde el punto de vista de la construcción, todos los que juegan en múltiples tableros, lo que tiene en la mente es una representación de 60 tableros. Es una construcción impresionante. Gambito de Dama, impresionante. ¿Qué estoy queriendo decir? Eso, ¿quién lo va a poder hacer? ¿Quién lo hace hoy por hoy? La inteligencia artificial, cuando analiza miles y miles de variables todas al mismo tiempo. Eso se llama también, digamos, trabajar sobre no la modelización, sino analizar qué es lo que pasa con todas las variables. Pero nosotros, cuando pensamos, no nos da la cabeza más que para dos. Es decir,
sube el precio y la cantidad. Dos variables. El resto lo dejamos constante porque desde el punto de vista de nuestra capacidad no podemos analizar todas las situaciones como la inteligencia artificial, o sea, la computación hoy por hoy lo puede hacer, y como muchos jugadores de ajedrez de amplias capacidades lo hacen. ¿Se dan cuenta? Pero eso no es una posibilidad real para el grueso de nosotros, me incluyo. Podré pensar muchas variables al mismo tiempo, pero no tengo esa capacidad. Entonces, la lógica de pensar en dos dimensiones también tiene que ver con las capacidades que tenemos para graficar en dos dimensiones. Se dan cuenta que nosotros no podemos graficar en múltiples dimensiones. Bueno, Ceteris Paribus también sirve para eso, para pensar justamente en dos dimensiones. Y el resto se mantiene, no lo toco. Cuando lo quiera modificar, ya vamos a aprender cómo hacerlo. ¿Sí? Bien. Características de las variables, que era el otro gran temita que tenían ahí. Bueno, ahí es la diferente forma en que yo puedo, se toma asistencia, tienen la asistencia abierta para entrar en el aula 24, alguno que llegó tarde. Bien, entonces, las características de las variables, ¿cuáles son? En función del tiempo, establecer un momento del tiempo para analizarlo, o dos momentos del tiempo. Si tengo solo un momento, es un stock. Está bien, Mateo, no hay problema. Si tengo dos momentos del tiempo, es un flujo. Si la variable está determinada, digamos, el valor de equilibrio de la variable se obtiene de la formulación del modelo, es una variable endógena, es un resultado, es una variable dependiente, también lo dirían en matemáticas. Si la variable puede ser definida fuera del modelo, pero es el punto de partida del mismo, es una variable exógena o una variable independiente, como dirían en matemáticas. Pero claro, necesito definir la variable para que el modelo funcione, para que la operación matemática funcione, para saber cuál es el resultado. Necesito la variable exógena para saber el resultado. En términos de valor, una cuestión que les acerqué también un artículo respecto a los conceptos reales y nominales, si lo vieron en el fin de semana, tiene que ver con lo nominal, es la expresión en pesos, en moneda, independientemente de su momento del tiempo. Qué sé yo, ustedes tienen una foto, o sea, una foto en el aula de un artículo, una referencia a el precio de un Renault 12 y el precio de un celular, y ahí ven un Renault 12 salía 12.000 pesos, y en el momento que está tomado eso, el celular salía 12.000 pesos. Claro, el Renault 12 salía 12.000 pesos hace, no sé, 15 años o 20 años, no me acuerdo, y el celular salía 12.000 pesos hace, bueno, algunos años atrás. Pero ambos dicen 12.000 pesos. Este es el tema nominal. Hablamos de plata, nominal. En cambio, la pregunta es, para que lo entiendan, en el momento que el Renault 12 valía 12.000 pesos, aceptemos que había ya celulares, para hacerla fácil. ¿Cuántos celulares me podía comprar con 12.000 pesos? ¿Estamos? Hoy, la pregunta para entenderla, vean el juego. En ese momento, ¿cuántos celulares me podía comprar con 12.000 pesos? Hoy, con el valor de un Renault 12, hoy, no existe más, pero no importa, el auto equivalente, ¿cuántos celulares me puedo comprar? Ahí es donde van a ver el jueguito entre la variable real. ¿Cuánto poder de compra equivalente tenía un Renault 12? Póngale que eran 1.000 celulares que me compraba con un Renault 12, no sé. Hoy, con el auto equivalente, ¿cuántos celulares me puedo comprar? No, me puedo comprar 500 celulares. ¡Epa! Fíjense, ¿qué pasó? El precio del celular subió mucho más que lo que subió el precio del Renault 12. O sea, se volvieron más caros los celulares. Digo, puedo comprar menos celulares.
este es el juego, y esto es lo importante para empezar a pensar por qué nos importan las variables reales. Depende del celular, no importa, Gonzalo, es lo mismo, un celular promedio. Poné todos los celulares juntos y dividís el precio y tenés el precio promedio. Nunca te hagas problema por eso. El concepto de depende, que es muy de nosotros los economistas, depende, pero es un jueguito. Es cuando decís, bueno, es como el jueguito para la tribuna. Y depende. Y no. Chao. ¿Cuántos compramos? ¿Mm? Sí, estamos bien. A ver qué más hay por acá. A ver si... ¿Qué me queda? Bueno, había otros que hacían una pregunta sobre las categorías, la relación con el modelo, bueno, cómo se desarrollan las teorías. Y claramente la teoría es un proceso. Yo necesito modelizar, necesito establecer un proceso deductivo para llegar a una implicancia. Esa implicancia genera predicciones, o sea, genera un resultado de equilibrio. Esas predicciones las debo probar en la realidad. La realidad me brinda hechos, o sea, los datos. Y con esos datos veo. El ejemplo muy simplón del otro día, 2 más 2 es 3. Y hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Diciendo la realidad, juntando dos tronquitos, 2 palitos, juntando otros 2 palitos y veo cuántos palitos tengo. Tengo 3 palitos, tengo 5 palitos o tengo 4 palitos. Eso es la realidad. Parece muy tonto, pero que quede claro, eso es. Cuando en economía, por ejemplo, como lo dije el primer día, cuando decidieron pagar el IFE al inicio de la pandemia, estaban esperando la variable ex ante, el supuesto del modelo, es que solo iban a tener que pagar un equivalente de 3 millones de ayudas. Porque eso eran los datos, porque eso era la proyección. Eso fueron variables ex ante asociadas a un supuesto. ¿Qué pasó? Bueno, se presentaron 9 millones de personas a querer cobrar. O sea, de hecho se les pagó más o menos. Pero se dan cuenta que la realidad mostró que los supuestos y el proceso deductivo por el cual las autoridades habían hecho, el ministro de Economía, su grupo, había hecho el cálculo, fue un cálculo que lo presentaron en todos lados. No es que era una cosita que solo sabían 2 o 3. Era el cálculo que le dieron a la sociedad. Van a venir a cobrar 3 millones de personas. Ese cálculo estaba mal. No importa. Pero la realidad me dijo, pará, flaco, son 9 millones. ¿Estamos? ¿Por qué? Bueno, porque aparecieron un montón de personas que ellos no tenían registrado porque por el trabajo en negro. Un 40% de nuestras actividades se hacen en negro. Esto no en negro, son informales, no pasan por el mercado formal. Bueno, eso es, a la luz de lo que estamos charlando, lo que impacta en las predicciones. ¿Se dan cuenta? La predicción, 3 millones. La realidad, 9 millones. Le re feo. Mal. ¿Por qué? Y entonces ahí viene, ¿en qué le erré? Revisión de qué? Supuestos y proceso deductivo. Y en este caso está claro que el error eran los supuestos. O sea, los supuestos de quienes iban a ser parte estaban mal. No importa, revisás los supuestos y hacer todo de nuevo. Bueno, eso es, en rigor, en apretada síntesis, todo lo que estamos analizando. Que no estaban registrados. Alguien que haya quedado en el aire con esto, que necesite que le haga algún comentario específico, algo que no haya yo sido suficientemente claro. Rápido, si hay nada, sigo. O sea, sigo yo. ¿Dónde puedo entrar a eso? ¡Wow! Me mataste, Mateo. ¿Qué pasó? Sí, no sé dónde querés entrar, Mateo. Yo no llego a poner la definición de necesidades sociales.
Las necesidades sociales tienen que ver con aquellas que surgen de la misma sociedad. ¿Sí? Está re perdido, Mateo. A ver, para quien me está preguntando, las necesidades sociales surgen de la misma sociedad. Como sordo en tiroteo, está bárbaro, Nicolás. El punto es, todo este material para Mateo, para quien sea, el formulario no, ese formulario yo se los había enviado por foro. Un detalle, si Mateo o cualquier otro no vio el formulario, ahí tiene que ver con algo que les voy a sugerir. Estén atentos a su correo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la comunicación, independientemente de Facebook, la comunicación formal es a través del correo. Es como si le llega por SIU, le llega por el AU24. Entonces, claro, ahí están, Agustín está. Digo, esto es una particularidad. Ustedes no revisan su correo, lo entiendo porque es algo que con el tiempo se ha ido perdiendo, pero dentro del ámbito universitario es la forma de comunicarse. Estamos, guste, no guste, nada. Entonces tienen que tener la particularidad y la precaución ustedes de revisar el correo. Igual todo este material, como les dije, está en el AU24, está en notas de clase y está en el video, o sea, todas las definiciones y lo que sea. Sí, me llegó Siu, lo acabo de ver. Ahí cayó, Luciano. Viste, pum. Se avivó. Bien, voy. Yo lo vi un minuto antes de la clase. Está bien, vuelvo. Entonces, estamos acá con los principales modelitos. Sí, Pará. Principales modelitos. Chiqui. Ahí. El primero que yo les quería contar, que seguramente ustedes ya lo han leído, o para un cachito, hay alguno que me dice, profe, yo la semana pasada no pude cursar y no puedo ver las clases por el lado 24 por el problema sin solución. Si llega a ser que dar un trabajo, no sé cómo verlo. Brenda, a ver, no es que va a haber un trabajo, de hecho ustedes tienen ya actividades prácticas. La entrada al aula es clave para poder ver el material, la entrada al aula y a su vez darte el alta en la comisión 16. Con gusto te lo soluciono si por mí, si yo pudiera, yo no, pero si vos no estás dentro del sistema, no te puedo incorporar al sistema. Esto para que nos quede claro. Entonces, tendrás que ponerte en contacto con Manuel, desde el punto de vista que es el ayudante del curso. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, preguntarle a tus compañeros, es decir, ponete en contacto y definan, ¿sí? Algunos profesores les aparece mi SIUS, estoy en eso. Ok, sí, yo no tengo problema, me mandás un correo a mi cuenta Econo, está todo bien. Pero, de nuevo, todo esto transcurre dentro de la U24. Sugiero que encuentres una variante, si no me lo haces saber, me mandás un correo y vemos si hay alguna otra posibilidad. Bien. Tenemos dos modelos clave que son el modelo del flujo circular de la renta y el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Y uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, como decíamos, tratamos de entender la realidad. Tratamos de entender la realidad y entender la realidad de distinta manera. Entonces, la primera que trato de entender es el conjunto, la mirada de conjunto, la mirada macro. Pero la mirada macro en sí es porque yo intento entender el tema de hoy, claro, intento entender cómo se define la cantidad de gente que trabaja, cómo se define el total de la actividad económica. Es una mirada de conjunto. Que quede claro que este tema surge en la época de Luis XV. Ustedes van a encontrar, cuando les habilite el material luego, van a encontrar un
planteos sobre la tabla económica, Luis XV, Francia, el rey que se la gastaba toda, le gustaba la fiesta, le gastaba todo y no sabía por qué no le alcanzaban los recursos. Entonces su gran problema es ¿por qué no me alcanza? Fíjense, no estoy más en el formulario, Carla. estoy en sí, tenés razón, estoy en el formulario para ustedes. Es muy bueno. Entonces, gracias, Carla. Entonces, el punto es, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué no me alcanza? Y claramente el problema lo tenían es decir, los no economistas, pero digamos, los que estaban detrás del tema económico, ayudándolo al rey. ¿Sabe dónde están los trabajos prácticos en el 24? Sí, donde dice ejercitación. Está bien, no dice trabajo práctico si querés, pero dice ejercitación. Hagamos un poquito de búsqueda también, ¿no? Pero bueno, el punto es, ¿qué le pasaba a Luis XV? Quería saber. Y resulta, el rey no sabía administrar la plata exactamente, Luciano, y entonces nadie le daba respuesta hasta que aparece el médico de la corte, que era François Quesnay, claramente un médico que le gustaba un poco entender las cosas, que trató de visualizar toda la actividad económica del reino como asociada a algo que él conocía, el cuerpo humano. Y entonces vinculó cómo se relacionaban los distintos órganos del cuerpo humano. En la cabeza estaba el rey, quién hacía el procesamiento en la zona del hígado, cómo trabajaba, cómo circulaba la sangre, o sea, cómo circulaban los bienes y servicios por las venas, por las arterias. Todo ese juego fue lo que le dio la pauta a François Quesnay para pensar este concepto que se dio a conocer como la tabla económica, y hoy por hoy lo conocemos como el flujo circular de la renta. Digo, para tenerlo, ustedes lo van a tener más explicado, pero es como para una referencia. Este flujo circular de la renta necesita tener las definiciones de quién forma parte, y los que forman parte primeramente son los agentes económicos. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es un agente económico? Es la base del sistema económico, es la base de todo el intercambio de bienes y servicios. Entonces, la interrelación entre estos agentes económicos es lo que define el accionar de cualquier sistema, cualquier economía. ¿Quiénes son estos cuatro agentes económicos? Tal vez lo primero es la familia, que es la que refleja a los individuos que requieren bienes y servicios, o productos y servicios, como quieran, y que son los dueños únicos de los factores productivos. Acabo de marcar un hecho concreto. No hay nadie más que sea dueño de los factores productivos. O sea, tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial es de las personas. No hay todavía robots que sean dueños de factores de producción, para que no haya duda. Todavía, simplemente todavía. Un segundo agente es las empresas, que son estas organizaciones que transforman los factores productivos para generar bienes y servicios. El tercer agente es el gobierno, que no solo marca la cancha, o sea, vigila el funcionamiento, es el árbitro, sino que también puede requerir factores productivos para producir bienes y servicios públicos. Bienes y servicios públicos provistos por el gobierno. Y hay un cuarto agente, que es el resto del mundo, o también conocido como sector externo, que es el que nos sirve para entender el concepto del comercio, del intercambio, por medio de lo que le vendemos al resto del mundo, que son nuestras exportaciones, y lo que le compramos al resto del mundo, que son nuestras importaciones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un poquito de la base de los agentes económicos, que
acuérdense que la semana pasada les había dicho, la economía positiva tiene dos componentes, que era la economía descriptiva y la economía teórica o la teoría económica. Y en la economía descriptiva, ¿qué aparecían? Les dije, bueno, los sectores. Cuando yo quiero describir cómo se genera la actividad económica, puedo clasificar las actividades productivas en tres grandes planes, ¿no? Tres grandes sectores. El sector que está más cerca de la tierra, en el sentido de la extracción, esencialmente el trabajo de la tierra, es el sector primario. Digamos, es primario, agropecuario, la silvicultura, la piscicultura, o sea, todo lo que tenga que ver con el recurso naturaleza es el sector primario. El sector secundario tiene que ver con la transformación de lo que obtuve por parte del sector primario, esto es la industrialización, la construcción, la industrialización. Esa es la transformación. Y el tercer componente o sector de la economía es el sector de terciario o de servicios. La particularidad es justamente el intangible. Esta situación ahora, que tiene que ver con la educación, es claramente parte del sector terciario, porque es un intangible. Un banco que me brinda servicios, hoy por hoy, online, es un servicio, digamos, es un participa del sector terciario. El transporte, el alumbrado, todo eso es el sector terciario. Entonces, ¿cómo voy a relacionar todo esto para darle forma a un modelo, a un esquema de pensamiento? Este esquema de pensamiento lo voy a plantear, voy a ir a la pizarra, lo voy a plantear en la... Sí, decime. ¿A qué se refiere con productos intangibles en el terciario? Pará, vamos de nuevo. ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere con productos intangibles en el nivel terciario? Que había puesto como ejemplo el servicio. Está bien. El concepto terciario tiene que ver con de qué manera ponemos a disposición de los consumidores lo que se ha generado en las etapas anteriores. Esto significa que hay un proceso de distribución, un proceso de comercialización, un proceso de la educación, o sea, son todas las maneras en que lo que tenemos lo ponemos a disposición. Esencialmente tiene que ver con un intangible, quiere decir que no se toca, no se puede tocar, no es palpable. El intangible. El tangible es el producto generado, pero el intangible es el servicio. Te das cuenta que esta situación de darles clase virtualmente es un intangible. Vos me podés ver por pantalla, pero no hay un hecho donde vos podés tocar nada. Lo que sí podés tocar es tu computadora. Lo que sí tocas es tu celular. Eso es un producto. Eso es el resultado del sector secundario. Pero lo que ocurre con eso, que es este proceso de intercambio, es un servicio, es el sector terciario. ¿Se ve este punto o hay algo que no quede claro? Sí, ahí lo entendí mucho mejor. Gracias. Ok. Profe, entonces, ¿sí? ¿el servicio es intangible o tangible? El servicio siempre es un concepto intangible, porque vos no lo podés tocar. Es decir, vos estás fumando, creo, y si estás fumando es un tangible. Esto es. Ahora bien, cuando vamos más adelante, si tuvieras a alguien que está al lado tuyo y recibe el humo y los efectos posteriores van a ser un intangible, los efectos. Entonces vamos a tener que ir a problemas de servicio. Pero esencialmente, todo servicio no se puede estoquear, no se puede guardar, no se puede tocar,
Por eso no se... Y es perecedero, o sea, dura en el momento, por eso no se puede guardar, ¿sí? La butaca que vos no usaste en el avión se perdió. Si el servicio aéreo es eso, un servicio. Pero vos decís, la butaca se toca, claro, pero la butaca que no vendiste es un pasaje que no vendiste. El pasaje dentro de turismo es un servicio. ¿Estamos? Es decir, la clase que vos no asististe, si yo no la grabara, claramente no la tenés. Es decir, en este caso le damos, entre comillas, la hacemos tangible porque es como que la estamos guardando en un producto que es el espacio en YouTube, donde yo tengo el canal, bla, bla, bla. Pero si yo esto no lo grabara, chao, es un servicio. Se ve, Oliver, que no sos Oliver, pero no importa. ¿Está? Bien, ok. Entonces, el planteo que estamos revisando es este. Lo voy a mostrar de esta manera. Yo tengo por un lado las familias, ¿tá? Que son las poseedoras de los factores productivos. Tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. La L de labor, la K de capital, das Kapital en alemán, capacidad empresarial, bueno, la E. Por el otro lado, tengo las empresas que son las transformadoras de los factores productivos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por un lado, yo tengo una necesidad planteada desde las familias hacia las empresas de bienes y servicios. Yo quiero bienes y servicios. Es el qué. Esos bienes y servicios que las familias quieren, para que las empresas en competencia los puedan generar, necesitan solicitarle, lo voy a poner acá, necesitan solicitarle a las familias los factores productivos. ¿Para qué? Para poder transformarlos ya sea en el sector primario, en el sector secundario, ¿sí? O en el sector terciario. Pero estas empresas dan respuesta a la necesidad de bienes y servicios por medio de la transformación de los factores productivos. Entonces acá tengo el mercado de factores productivos, ¿sí? Mercado de factores productivos, mercado de bienes y servicios. Cuando lo pensamos de esta manera, lo que está ocurriendo aquí es lo que se conoce como un flujo real. ¿Por qué un flujo real? ¿Por qué un flujo real? Porque solo estamos viendo el intercambio, la necesidad de recurrir a cosas, bienes y servicios, cosas, servicios, y a cambio entregó factor productivo. Entonces, desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo, es un, si quieren, hasta un mero trueque. Por eso es un flujo real. Es como si yo dijera, quiero pan. ¿Alguien de ustedes sabe hacer pan? Yo tengo un lugar para que ustedes hagan pan y eventualmente los puedo ayudar. Y alguien dice, yo tengo una máquina de pan, y otro alguien dice, yo sé cómo organizar todo eso. Entonces, fíjense, cada uno lleva algo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos llevamos como pago? Pan. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque serán tantos kilos de pan para vos cambio de los bienes, ¿qué obtengo a cambio de los bienes y servicios? No, el pago por los bienes y servicios ahora lo vemos. Ese es el capital, dice Luciano. En realidad, de vuelta, todos juntos vamos a producir pan. ¿Cuánto de ese pan nos llevamos? Bueno, en función de lo que hemos aportado. Yo aporté mi tiempo, otro aportó el lugar, o yo aporté el lugar, otro aportó la máquina, otro aportó saber hacer pan.
¿Se dan cuenta que cada uno, ahí viene la respuesta del para quién? ¿Se acuerdan del para quién? Bueno, depende de eso. Claro, este flujo real es la primera parte de la mirada del concepto del modelo del flujo circular. Pero entonces uno podría decir, bueno, como pregunta Sofía por allí, ¿cuál es la retribución por el uso del factor? Entonces yo podría decir que como retribución por el uso del factor, ¿qué ocurre? Las empresas van a pagarle a las familias, que son las poseedoras de los factores productivos, distintos tipos de retribuciones. Por ejemplo, a la tierra le vamos a pagar un alquiler o renta de la tierra. Al trabajo le vamos a pagar la W de wage, salarios. Al capital le vamos a pagar la I de interés, un interés por el uso del capital. Y a la capacidad empresarial le vamos a pagar con los beneficios, la diferencia entre los ingresos menos los costos. Entonces, noten ustedes que las familias, que son las poseedoras de los factores productivos, con esa retribución pueden pagar los bienes y servicios que están requiriendo. Y entonces allí se construye. Alguien me dice qué significa cada letra. Sí, de nuevo, alquileres para la tierra, salarios, W para el trabajo, intereses, la I para el capital, la K, y beneficios para la capacidad empresarial. Lo pongo de esa manera porque esa es la nomenclatura que ustedes van a ver en los textos. Claramente lo puedo escribir, sin embargo, ya tenemos que familiarizarnos con la nomenclatura. La nomenclatura es la manera en que llamamos a las variables. Por eso no ponemos el nombre completo de la variable, decimos T o decimos L, la variable trabajo, L, labor, K, capital, E, empresa, capacidad empresarial. Bien, entonces, este segundo flujo es el flujo monetario. Flujo monetario. Noten ustedes que a diferencia del flujo real, este refleja la circulación de o el uso de la retribución por el uso de los factores. Entonces, ahí tengo el juego a lo largo de un periodo. ¿Qué es un periodo? Normalmente el tiempo transcurrido, un año. Normalmente, cuando hablamos de periodo en economía, suele referirse a un año. Suele, no es obligado. Por eso decimos un periodo. De nuevo, un periodo, la M de abajo, ¿qué significa? Mercado de factores productivos, Santi. ¿Sí? Profe pregunta qué sería lo que paga la empresa a la familia. La empresa le paga la retribución por el uso de los factores que requiere. Por eso la empresa paga por el uso de la tierra alquileres, por el uso del trabajo salario, por el uso del capital intereses y por el uso de la capacidad empresarial. El dueño de la empresa, para ponerla fácil, se lleva los beneficios. Noten que estoy marcando bien cada uno para entender después, porque esto es todo lo que después en la práctica yo les voy a decir, ¿y cuánto le corresponde a las familias? ¿Cuánto recibieron por el trabajo? ¿Cuánto se pagó por los bienes que corresponden al sector primario? Estas son todas preguntas. Preguntas desde el punto de vista práctico. Además está decir que voy a tener los datos. Pero este es el flujo circular simple. Solo estoy viendo familias por un lado, empresas por el otro. Julieta, ¿se ve entonces, Julieta, la respuesta?
Santi, Julieta, ¿está claro o falta algo? Ok, bien. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Estoy haciendo un modelo simple. ¿Por qué es simple? Porque tiene solo dos sectores. ¿Y cuáles son los dos sectores o los dos componentes? Familias y empresas. Si tuviera más, sería complejo. No tiene gobierno, no tiene el resto del mundo. Esto es simple. Es el más básico de todos. Pero, ¿y qué pasa acá? ¿Para qué sirve todo esto? Piensen ustedes que así, esta mirada muy elemental, me permite hablar de qué pasa con la generación de bienes y servicios a lo largo del periodo. ¿Cuántos participaron en la generación de bienes y servicios? Usted dirá, qué sé yo, ahí son todas letras. Lógicamente faltan los datos, pero la pregunta de nuevo es, ¿cuántos participaron? Y ustedes se dan cuenta que los que participaron tendrá que ver con ¿qué? Con los requerimientos que tenga la empresa. Es como si yo dijera, vamos a hacer pan, y nadie, quiero pan, y no hay nadie que sepa pan salvo uno. ¿Se dan cuenta ustedes cuánto vale ese uno? ¡Wow! Nadie sabe hacer pan, solo uno. Y no tengo con qué hacerlo. Tenemos que transformar los bienes de capital para hacer una máquina para que sirva para hacer pan. Todo ese juego lo vamos a trabajar, no se haga problema, pero lo que voy es abrir la cabeza. Este es el modelo del flujo circular. Sirve, en definitiva, para entender qué se genera al final de un periodo. Y cuando yo dije al final de un periodo, ustedes rápidamente dicen, una variable ex post. ¿Por qué? Porque es un resultado. Estas son cosas que las empezamos a meter como diciendo, cada vez que alguien habla de esto, es esto. No tengo ni que pensarlo, es esto. Si alguien me dice un resultado, variable ex post. Si alguien me dice lo que planeamos hacer, variable ex ante. Ojo, en la charla habitual. Pero dice, ¿a mí qué me importa en la charla habitual hablar de ex ante y ex post? Acuérdense, estamos todos relacionando para entender, porque lo normal es que hablemos como se nos da la gana, pero que hacemos referencia a un conjunto de las cuestiones que estamos viendo. Esto es lo que para ustedes busco que les sirva como puente. ¿Sí? Una pregunta, dale, Luciano. La pregunta es, o sea que el flujo circular sería todo ese esquema. Exactamente, el flujo real más el flujo monetario. Ese es el flujo circular de la renta. ¿Sí? La suma de ambos conceptos. Los bienes y servicios y los factores productivos como idea de flujo real y la retribución a los factores productivos y su uso en el mercado de bienes y servicios como flujo monetario. Ahí tenés todo. Y la respuesta de eso es cuánto se produce, cómo se gasta, cuánto ingresa. Cuánto se produce lo definirán las empresas en función de lo que le piden las familias. Cuánto se paga lo definirán las empresas a la luz de el requerimiento de factores productivos. Y cuánto se gasta lo definirán las familias al momento de decidir cuánto pagan por las cosas. Acuérdense, somos nosotros los que decidimos pagar. A mí no me importa que alguien me diga esto vale 100.000. A mí qué me importa eso. Si yo no puedo o no quiero pagarlo, soy yo el que define cuánto estoy dispuesto a pagar. Cuando digo yo, para que no haya duda, estoy hablando de las familias, no estoy personalizándolo, estoy mostrando el concepto de grupo. Las familias, el agente económico es el que decide cuánto pagar.
Si los agentes económicos dicen, esto para mí no vale, no pago. Por más que a la empresa diga, esto para mí es costosísimo, problema tuyo. Mis palabras tienen que ser muy claras, las hago bien de la calle para que se den cuenta que es eso. Vos me querés cobrar lo que se te dé la gana, problema tuyo. Hay que ver si yo te lo puedo pagar, si quiero pagarlo. Esa es la cuestión mía. Cuando digo mía, familia. Cuando digo tuyo, empresa. Ese es el juego que estoy haciendo. ¿Sí? Esta es la idea general. Vuelvo a la presentación para mostrarla un poquito más articulada, donde tengo economías domésticas, demandando bienes y servicios, ofreciendo factores productivos, es lo mismo, ¿eh? Tengo economías domésticas pagando impuestos, acá incorporo el sector público, empresas que ofrecen bienes y servicios a cambio en el mercado, empresas que requieren factores productivos. No hay un porcentaje establecido de lo que se debe cobrar o pagar, para nada, Juliana. Nada está establecido. Justamente, muy buena tu pregunta, Juliana, porque estaría dando la impresión que vos me decís, pero bueno, a mí me tienen que decir cuánto cobrar. No. El problema, que últimamente estamos un poco... No, Luciano, momento. Estamos acostumbrados a que el Estado haya establecido, ¿no? El Estado haya establecido precios. Eso es otra cosa, eso es intervención del Estado. Y eso claramente no va a favor de lo que estoy diciendo. Cada uno cobra por lo que le da la gana, uno elige si quiere o no comprarlo, competencia, competencia. Exactamente, Mateo. Ese es el punto. Pero de nuevo, la duda puede surgir porque lamentablemente en los últimos tiempos, en nuestro caso, el Estado ha establecido precios, independientemente de lo que sale a hacerlo, independientemente de lo que estemos dispuestos a pagar. Note que yo decir que algo vale 2 pesos, vamos a verlo, puede ser muy barato, muy caro, qué sé yo, pero 2 pesos ni se acerca a lo que a la empresa le cuesta hacerlo, con lo cual la empresa va a tener un problema. Yo le digo, vos tenés que cobrar 2 pesos por algo que a vos te sale 6. Y entonces, como hace poco el Estado, en alguna reunión, el gobierno le dijo a las empresas, ustedes tendrían que estar produciendo más como lo hemos acordado. Pero las empresas le dicen, sí, pero los costos de producción subieron y a mí no me permiten subir el precio. O sea, a mí me subió lo que me cuesta hacer las cosas, pero no puedo hacer, obtener una traslación al precio. Quiere decir que me tengo que hacer cargo yo. Eso significa que si tengo dinero, tal vez lo pueda hacer, si no, no. Esto lo vamos a aprender, ¿eh? Lo estoy haciendo así, muy por arriba, pero esto lo vamos a aprender. Entonces, este es el juego, por eso tal vez, Juliana, me hiciste esa consulta. ¿Te sirve la respuesta, Juliana? Indícame. Juliana, ¿está viva? Dale. Sí, gracias. Ok, bien. Entonces, las empresas, por otro lado, pagan impuestos. El sector público produce bienes, transferencias, bienes y servicios, ¿sí? Interviene en la economía, interviene, utilizando los factores productivos. Y ahí tengo una representación del flujo circular de la renta que la volveremos a retomar en macro, con mucha profundidad. Entonces, como síntesis, tenemos protagonistas de la economía, que son los agentes económicos, por un lado los privados, por el otro lado los públicos. Desde el punto de vista de lo privado, son las economías domésticas, consumen bienes y servicios, maximizan la utilidad. ¿Qué significa esto?
somos racionales, buscamos el mejor resultado posible. O sea, buscamos obtener lo más mejor. Esto es la máxima utilidad. Digo, para que no haya duda, ninguno de ustedes se conforma con menos. A priori. Después vemos, pero nadie se conforma con menos. Entonces, maximizo la utilidad por un lado. Por el lado de las empresas, producen bienes y servicios, crean puestos de trabajo, maximizan beneficios, las ganancias. De nuevo, es la idea básica que tenemos de la empresa. Lo que busca es el mejor resultado posible. Fíjense que si hacen la abstracción, tanto las familias como las empresas buscan lo mismo, el mejor resultado posible. Para que no haya duda. ¿Tenemos preferencias, Agustín? Sí, tenemos preferencias. Eso significa que cada uno sabe lo que le gusta o lo que no. Desde el punto de vista del sector público, digamos, el agente público establece el marco institucional, o sea, le da las pautas en las que nos manejamos, genera asignación de recursos, porque cuando me enredé la familia, entonces, ¿qué sería? Una unión social. Muy bueno. A ver, la esencia de toda sociedad, el núcleo más pequeño, son las economías domésticas, también entendidas como familias. Luciano. Ese es el núcleo más pequeño. Dentro de eso, obvio, estamos las personas, pero el núcleo, la organización más pequeña de toda comunidad es la familia. Entonces, la familia es la que consume bienes y servicios, es la familia, las economías domésticas, la que es dueña de los factores productivos. Para que no haya duda, alguien me dice, no, los factores productivos los tiene la empresa. Ajá, ¿y de quién es la empresa? De las personas. Por lo tanto, son las familias las dueñas de los factores productivos. ¿Sí? ¿Está? Esa es la idea. Por el lado del sector público, ¿qué tengo? Marco jurídico, asignación de recursos. ¿De qué manera? Cuando le cobro más impuestos a alguien y menos a otro, la diferencia. Cuando le doy la asignación universal por hijo, entonces estoy transfiriéndole recursos a personas que tienen alguna dificultad. Ahí está el accionar del Estado. Distribución de la renta, a partir de los cobros o no de los impuestos, como decía. Y entonces entre los tres le dan sentido a justamente el flujo circular de la renta. A esto después le vamos a sumar el resto del mundo, pero lo vamos a hacer en macro, para completarlo un poquito más. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguien que...? Y profe, ¿qué sería que el sector público distribuye la renta? Se cortó, Amparo. A ver, ¿cuál es? ¿Qué sería que el sector público distribuye la renta? O sea, ¿cómo sería eso? ¿Qué sería distribución de la renta? Claro, sí. Bueno, cuando vos pensás que, como les decía el otro día, la generación de la riqueza de un país, el Estado puede decir, bueno, voy a usar los impuestos que le cobro a una parte de la población para repartirlo de otra manera. En nuestro caso, el mejor ejemplo que tenemos son la cantidad de planes sociales que existen por los cuales muchos individuos que por circunstancias diversas no tienen la posibilidad de trabajar, reciben dinero de esos planes. Esa recepción de dinero surge de otros individuos que trabajando aportan, pagan impuestos. Entonces, ese pago de impuestos en parte sirve para
pagarle a personas que por cualquier circunstancia no han tenido la posibilidad de trabajar. Entonces ahí tenés una distribución, redistribuye la renta. ¿Se ve, Amparo? Porque ese es el tema clave. ¿Sí? Ok, bien. Sigo entonces. Dale, decime. En el modelo de flujo circular solamente hay dos componentes, que es la familia y la empresa. ¿Por qué no se incluye el sector público? Si va está bien. No, buen punto. Como les decía, les mostré el esquema más simple, un modelo solo de dos sectores donde incorporé las familias y las empresas. En pantalla recién vieron que le sumé la actividad del gobierno y cuando lleguemos a macro le voy a sumar el resto del mundo. Esto es, cada vez lo vamos a ir ampliando más, pero el modelo básico es el intercambio. Pensalo el modelo básico de esta manera. Pensá en el campo. Olvídate de que exista gobierno, olvídate nada, pensá en el campo. ¿Cómo trabajás en el campo? Entre un puestero o uno que tiene una chacra y el que está al lado, y el que tiene una chacra tiene gallinas, tiene algunos animalitos, y el que está al lado tiene un horno de barro, y ese que tiene el horno de barro hace pan, pero no tiene gallinas, intercambio de pan con gallinas, digo, para llegar a un resultado. Todos son empresarios, sí, el productor agropecuario es un empresario, el otro productor que hace pan es un empresario, entre comillas, pero al mismo tiempo todos son familia. Es como el jueguito entre intercambiamos. No hay Estado que me venga a decir te cobro un impuesto por el pan o te cobro un impuesto por las gallinas o los huevos, y ahí tenés un flujo circular de la renta. La producción a lo largo del año, de lo que hacen uno, lo que hacen otro y cómo intercambian. Eso es el más básico. No tenés gobierno, no tenés nadie afuera, nada, bien básico. ¿Se ve? Sí, este punto, ¿lo ves? Como planteo, ¿sí? Ok, claro, ok, bien. Entonces, si yo me meto con el modelo de frontera de posibilidad de producción, ya es un modelo un poquito más complejo, que me permite entender varias cosas. Una de ellas es esencialmente la toma de decisiones. La toma de decisiones. ¿Cómo decidimos en virtud de lo que queremos? Y cómo, entre comillas, cómo decidimos cuando claramente lo que buscamos es nuestro máximo bienestar. Entonces, para tratar de entender esto, vamos a mirarlo, un modelo que podría ser visto como de la microeconomía, si ustedes quieren. Tengo una dotación de recursos, como decíamos, tengo tecnología, tengo los resultados que pueden surgir de esa tecnología, y entonces tengo lo que vamos a analizar, el máximo de bienes y servicios que yo puedo producir. Y eso lo vamos a entender como la frontera, el máximo de bienes y servicios que yo puedo producir. Para poder pensar esto vamos a utilizar algunos supuestos que, como ustedes ven en pantalla, son los siguientes. El primero, son supuestos duros, para decirlo, son muy restrictivos para poder organizar el pensamiento, y después los vamos abriendo. El primero dice, todo lo que se produce se consume. Por lo tanto, la dotación de bienes de capital no aumenta ni disminuye, siempre es la misma. Tengo una máquina o tengo un rastrillo, no importa. La dotación de bienes y capital no se destruye. Todo lo que produzco en el año, lo consumo en el año. La
importancia de este supuesto también tiene que ver con que no hay ahorro. No me quedo con nada. Por eso los bienes de capital no se destruyen. No tengo que destinarle tiempo para mantenerlos. Son de duración infinita. Son supuestos duros, pero no importa. Segundo supuesto que voy a hacer, en esta economía, en esta situación, solo se producen dos bienes: maíz y tela. Cuando uno dice esto, está pensando en lo que se conoce como modelo de dos sectores. Rápidamente yo les podría decir, ¿cómo organizas tu estudio? Economía y todo lo demás. Dos sectores. O, ¿cómo te organizas? Trabajo y no trabajo, ocio. O, ¿cómo te organizas? Para la economía, planteo del año pasado, salud o economía. Fue otro de los grandes temas. Fíjense, son dos conceptos. Modelo de dos sectores. ¿Vamos? En esta situación, la base de la riqueza es el ahorro. Muy buen punto, Luciano. Y yo te podría decir que sí, porque de esa manera vas a poder tener más mañana, ahorrando hoy. Como yo les mostré el otro día, eso traía un problema de una falacia de composición, porque si no hacemos nada hoy todos, vamos a tener una situación para el conjunto de la economía. Pero a título personal, no, Elías. El problema de la inversión, para que vos puedas invertir, tenés que haber ahorrado primero. Si no ahorraste vos, alguien tiene que haber ahorrado. Elías, para que no haya duda, no hay problema que vos me digas, yo voy a invertir. Está bien. ¿Y qué vas a invertir? Lo que ahorraste. No ahorré nada. ¿Y entonces qué vas a invertir? ¿Le vas a pedir prestado a alguien? Quiere decir que alguien ahorró. Ojo, te lo presta, no hay problema, porque sabe que tu proyecto es bueno y que vos sos buen pagador y está todo bien. Entonces, te va a prestar, está todo bien, pero tuvo que ahorrar. Ese es el juego. Si no ahorro primero, no puedo invertir después. Más allá de que lamentablemente Profe, Sí, dale, decime. pero igual es como un arma de doble filo el ahorro, porque lo que vale hoy, el día de mañana, cuando lo llegues a juntar, no va a valer lo mismo. Excelente planteo, Lucio, quien sea que me lo esté contando, porque eso tiene que ver con, a ver, el respaldo, la moneda, en nuestro caso, el valor, cuando veamos dinero, el valor que tiene nuestra moneda. Si vos ahorrás en monedas duras, entendida como el euro, el yen, el dólar más o menos, pero bueno, es nuestra costumbre, es muy probable que la pérdida de poder adquisitivo que vos tengas sea diferente a la que surge si vos te guardás en una cajita 100 pesos. O sea, lamentablemente más de uno tiene guardados en una cajita $100 y también tiene guardados 100 pesos. Bueno, puede haber tenido guardados $100 de hace algunos años y siguen siendo $100 en el sentido que da acceso a más o menos la cantidad de bienes y servicios. En cambio, si tiene guardados 100 pesos de hace algunos años, claramente no va a tener acceso a la misma cantidad de bienes y servicios. Entonces, eso sí tiene que ver con tu comentario. Por eso hay que ver de qué manera ahorro, pero no porque el ahorro sea una cuestión de doble filo, sino porque es el activo en el que ahorro el problema. Yo te podría decir, me compré una bolsa de harina y la mantengo. Siempre va a ser una bolsa de harina. O sea, mañana voy a tener una bolsa de harina. Me compré ladrillos. Tengo ladrillos. Ese por qué es tan común en Argentina que vuestros padres, vuestros abuelos
en muchos casos, hayan comprado propiedades o hayan comprado ladrillos, terrenos y demás, porque esa es la manera de ahorrar histórica, de preservar en el tiempo. ¿Cuál es lo que está detrás? La inflación. Justamente la inflación, es decir, el cambio del valor de la moneda. Entonces, está muy bien tu apreciación, pero no es porque sea un arma de doble filo, sino por el activo en el cual ahorro. Si yo ahorro en un activo que pierde valor, tengo el problema al que vos hacías referencia. Si ahorro en un activo que no pierde valor, no. Mañana voy a tener lo mismo o más, dependiendo si puse en el sistema financiero o no. ¿Sí? Entonces, la mejor forma de ahorrar sería con materiales, digamos, o con elementos materiales. Depende que no pierde, claro, pero no pierde el valor. No, está muy bien tu comentario. Depende tus requerimientos. Si vos estuvieras decidiendo hacerte una casa, lógicamente comprar materiales va a ser más útil. Si en cambio vos te dedicás al negocio de compra-venta de autos, sí, Mateo, no te creas, eso tampoco es gran tema. Eso es todo un problema. Si vos te dedicas a la compra-venta de autos, te va a convenir comprar autos para venderlos. Si te dedicas si sos panadero, te va a convenir comprar bolsas de harina. Esto no es una definición estricta. En general, comprar materiales, comprar ladrillos, como se dice, suele ser útil. ¿Por qué? Porque, bueno, mantienen. Pero es nada más que una mirada. Yo te podría decir, comprar... Claro, igual no me refería, en materiales no me refería que sea precisamente de construcción, sino que sea, por ejemplo, no sé, sillas, o sea, todo lo que sea un objeto, que no esté destinado con lo que sea plata, ahorrar en plata, a eso me refería. Está bien como concepto. Después hay que ver qué significa eso, pero está bien como concepto. Si estás en presencia de una moneda que pierde valor, lamentablemente el peso argentino pierde valor, entonces vos decís, mis opciones van más asociadas a ahorrar de otra forma. Bueno, está bien. Lo vamos a ver más en macro, ¿sí? Por ejemplo, en vez de ahorrar dinero, con ese dinero compro una medalla de oro y la guardo. Sí, en la medida que el oro se revalorice, sí, eso sería un activo que aumentaría su valor. Depende del valor del oro. El oro ha sido un buen resguardo históricamente. Hay temporadas en que vale más, hay temporadas en que vale menos. El ahorro depende de la necesidad de la persona. El ahorro depende de la necesidad en el sentido de cuándo necesito mi dinero. Lógicamente que si mi dinero lo puedo tener resguardado por mucho tiempo, porque hasta dentro de 3 años no lo voy a usar, la decisión de ahorro es diferente si el dinero lo necesito dentro de 3 meses. Ese es el juego. Es decir, puedo estar comprando $1 y querer usarlo, digamos, dentro de 3 meses, y dentro de 3 meses no cambió el valor, y entonces, o vale menos, y perdí plata. Este es el juego. Si alguien diría, yo podría la plata en el banco a tasa de interés con un plazo fijo UVA. Bueno, con unidades variables, pero no importa ahora, eso lo vamos a ver en macro. No se enganchen con eso, porque si no, pierden de vista la importancia del modelo. En este modelo vive una sola persona que justamente no tiene vínculos con el resto del mundo, y lo importante es que esta persona, Tom Hanks en El Náufrago, es decir, tiene que decidir que lo que hace es para su bienestar. Esto es muy importante también, y esta persona solo decide trabajar 10 horas por día. Del resto, da vuelta en la isla, qué sé yo, duerme, lo que quiera, pero solo trabaja 10 horas. Entonces, esos son los supuestos. Cuando nosotros decimos que tenemos tecnología vinculada a los recursos, lo que nos estamos planteando es que sabemos, de alguna manera, cómo llegar a un resultado. Entonces, cuando
usted dirá, la verdad no tengo idea. Y yo les diría, bueno, más o menos, porque cuando vos te pones a leer, vos decís, uy, más o menos si yo leo, al paso que yo leo y todo, este libro, yo tengo que leer un capítulo, tardo tantas horas, cada capítulo. Y eso te armás el esquema. Y en función de lo que conoces. Entonces, la función de producción está siempre dando vuelta dentro nuestro, pero siempre reitero, no es que me va a dar el mejor resultado, me va a dar el mejor resultado que yo puedo. No quiere decir que sea el mejor resultado que todos pueden, el que yo puedo. Ese es el mejor resultado. Es muy importante entender esto, porque lo que nosotros hacemos es lo mejor que podemos hacer. Porque nos va, entre comillas, la vida en esto. Entonces no hacemos algo para perder, lo hacemos porque es el mejor resultado. Entonces la función de producción es justamente la relación entre los factores productivos y la tecnología para obtener un determinado resultado. Entonces, desde el punto de vista de la nomenclatura, yo acá tengo la función de producción, Q, de producto total, no sé, maíz o tela, que es una función de ¿qué? De los factores productivos, trabajo, capital, recursos naturales, y la tecnología que conozco para relacionarlos. Bajo esa idea, ustedes hicieron, esta persona que vive en la isla, estableció sus posibilidades de producción en función de trabajar desde nada hasta las 10 horas planteadas. Entonces, sus posibilidades de producción son las horas trabajadas, 0 hasta 10, los kilos de maíz que puede obtener por mes en función del trabajo que realiza, o los metros de tela que puede obtener por mes en función del trabajo que realiza. Estos son excluyentes. Si trabaja 2 horas, puede generar 6 kilos de maíz o 1 metro de tela. 4 horas, 11,2, 6 horas, 15,3, 18,4. Y si trabaja las 10 horas, exclusivamente en el maíz, obtendría 20 kilos de maíz, o exclusivamente en la tela, podría obtener 5 metros de tela. ¿Por qué es interesante esto? Es como si ustedes se preguntaran, tengo que estudiar administración y economía. Si yo leo por 2 horas, ¿cuánto puedo leer de administración? ¿Cuánto puedo leer de economía? Si yo leo 4, si yo leo 6, ese es el juego de las posibilidades de producción. Noten algo interesante. ¿Alguno puede mostrar algo? ¿Le parece que hay algo raro en esta tabla? Yo, profe, me parece que hay muy poca tela. No muy sé por poca qué. tela. Bueno, la tela en 2 horas se podría 6 y en 10, 20, ¿sí? 5 serían 30, le rinde 6 horas, chicos, acá le dejo el grupo de estudio. Bueno, muy bien, el resultado de la tela es porque la tela es más compleja de obtener, porque seguramente necesito hilo de algodón, necesito lino, pero yo estoy planteando que el bien es tela. Entonces, para obtener tela, necesito un proceso más complejo. Entonces, en un mes, trabajando 2 horas, solo genero 1 metro. En cambio, trabajando el maíz en 2 horas por día, obtengo, digamos, 6 kilos. Este es el planteo, no importa si es poco o mucho, en definitiva es el resultado que obtuve. Pero había alguien más que por acá me dice, Tobías, en 2 horas produciría 6 y en 10, 20, si por 5 serían 30. Entonces ahí Tobías ya está marcando
una situación, no sé si me expliqué, ¿por qué en 2 horas produce 6 kilos mes y trabajando 10 horas 20 kilos mes no debería obtener 30 kilos mes en 10 horas? Bueno, ahí está el punto. Ahí surge todavía tu planteo, que es válido. Fíjate que trabajar 2 horas le da 6 kilos y trabajar 4 horas, que es el doble, no le da el doble. ¿Sí? Y trabajar justamente 5 veces más no le da 5 veces más. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? No es exactamente la eficiencia. El problema, Agustín, el problema es que en el caso de la Tierra es un recurso limitado, que a su vez yo lo estoy trabajando y cada vez me tengo que alejar más, vamos a suponer eso, y entonces, no es porque se gaste más, Juliana, sino porque el esfuerzo hace que yo tenga que, a medida que quiero destinarle más tiempo, me canso. Vamos a ponerlo de esa manera, me canso. No es lo mismo trabajar solo 2 horas que trabajar 2 más 2 más 2, es decir, hasta 10 horas. Ese efecto, en principio, tiene que ver con un concepto que, si ninguno lo está planteando, quiere decir que no han estado dedicándole tiempo a sus lecturas, por otro lado, pero ahí está. Justamente Ana Luz dice, la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Bien pregunta. Bueno, alguien que salvó la ropa, el límite físico, ¿sí, Mariana? Alguien que salvó la ropa. Justamente lo que está diciendo Ana Luz es que lo que vemos aquí es la aparición de un concepto, de una ley de la economía, que es la llamada ley de los rendimientos marginales, decrecientes, o los rendimientos decrecientes, ley de los rendimientos decrecientes, que es más preciso. ¿Qué significa esta ley? Bien, que a medida que yo adiciono un factor variable a un factor fijo, el rendimiento cada vez aumenta en menor proporción. Sí, Joaquín, eso lo vamos a ver. Sería trabajar 2 horas, descansar y volver a trabajar otra vez. No necesariamente, Luciano. Vos decidiste trabajar 10 horas. Punto. Son 10 horas. Esta es la decisión. Pero lo importante de nuevo es, aparece la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que me muestra que a medida que yo le adiciono un factor variable a un factor fijo, se los voy a poner de otra manera, un factor variable, mis comentarios, mis palabras, a un factor fijo, las neuronas que tienen disponible a esta hora, cada vez la capacidad de comprensión es menor, aumenta, cada vez les cuesta más entender. Y uno dice, wow, ¿qué me estás queriendo decir? Que cuando inicié la clase les resultaba más fácil entender lo que yo les decía, que lo que les está resultando ahora, por la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, factor variable asociado a un factor fijo, factor variable asociado a un factor fijo, cada vez genera un resultado que aumenta en menor proporción. Por eso, 10 horas generan una relación que no es, como planteó, no es 5 veces lo que generaba en 2 horas. ¿Sí? En cambio, en el caso de la tela, es un procedimiento mecánico y por ende estoy aumentando de 1 en 1. Es como si existiera esa relación, es un hecho mecánico. 2 horas más es exactamente lo mismo. 2 horas más, 2 horas más, 2 horas más. En el caso de la Tierra, yo tengo un factor fijo, que es la Tierra, un factor variable, que es el tiempo que le destino. Dicho esto, uno dice, bueno, perfecto, pero ¿cuáles son mis posibilidades? Porque yo, en realidad, tengo que trabajar las 10 horas.
¿Entienden el punto? Yo primero me planteo qué significa trabajar 2, 4, hasta 10. Pero yo decidí trabajar 10 horas. Y yo quiero saber en 10 horas cuánto puedo producir de maíz y de tela. La anterior tabla era O. Esta es I de tela. Entonces, quiero hacer las dos cosas. Si yo le destino todo mi tiempo a producir maíz, voy a generar 20 kilos de maíz, pero nada de tela, porque trabajo 0 horas a la tela. Estoy marcándolo para que no haya duda. 20, 0. Ahora se los presento en un gráfico de coordenadas cartesianas. Por eso ahora se usan más las máquinas para algunos trabajos, porque son más eficientes. Luciano, está bien el planteo. El concepto de eficiencia lo va a surgir de acá, pero y tiene que ver con el mejor uso del tiempo, pero una cosa es eficiente per se. No es que es más eficiente, es eficiente. Vamos a ver, yo te lo voy a mostrar, no te hagas problema. Algo es eficiente, quiere decir que es el mejor resultado. No es más eficiente, es eficiente, punto. Porque si es el mejor resultado, no hay uno mejor. Digo, yo solo sería más rápido. Sí, Carla, sí, vale. En el mismo tiempo hago más cosas. Aumenta lo vamos a ver el concepto, es aumenta la productividad, Carla. Está muy bien tu planteo. Entonces, la segunda opción son 18 kilos de maíz o 1 de tela, 15 de maíz, 2 de tela. O sea, lo voy a mostrar desde el punto de vista gráfico. Yo tengo un eje de coordenadas cartesianas. En la abscisa, en la ordenada, tengo el maíz en kilos por mes. En la abscisa, en la recta horizontal, tengo la tela en metros por mes. Y las distintas opciones que estamos viendo en esta tabla, 20, 0, 18, 1 y demás, las veo reflejadas en este gráfico. El primero, 20 de maíz, 0 de tela, 18 de maíz, 1 de tela, 15 de maíz, 2 de tela, 11 de maíz, 3 de tela, 6, 4, 0, 5. Esta es la secuencia asociada a la tabla que estábamos viendo, y de alguna manera son valores discretos. Ahora bien, ¿por qué son discretos? Bueno, porque es un dato concreto. 20,0 es una coordenada. 11,3 es una coordenada. Es un dato discreto. Ahora bien, yo les podría preguntar a ustedes, ¿este conjunto de datos se pueden unir entre sí? O sea, porque este es el mejor resultado que yo puedo hacer en 10 horas trabajando. 10 horas a una cosa, 8 y 2, 6 y 4. Ese es el mejor resultado. Como planteaba Luciano, este sería el resultado eficiente. ¿Por qué? Porque es el mejor resultado utilizando los recursos de la mejor manera que conozco. Por eso es eficiente. Acuérdense, tal vez alguien conozca otra manera, pero la que yo conozco es la que me permite decir que este es el mejor resultado posible para obtener. Entonces, esa secuencia, ¿a ustedes qué les parece? Carla, Luciano y todos los demás que son una banda, 85, son un montón. ¿Qué les parece? ¿Esta secuencia se puede unir? ¿O solo son esos valores? A, B, C, D, ¿o puedo establecer alguna unión, una relación entre todos ellos que fuera continua? Es como si estos fueran valores discretos.
es toda la línea, yo creo que se puede unir, dice Luciano, Verónica dice es toda la línea, perfecto. Carla ahí está escribiendo, Nahuel está por ahí, no dice nada, Camila tampoco dice nada, yo creo que se puede unir, dice Luciano, yo creo que se puede unir, dice Juliana. Ok, la verdad que no lo sé porque no lo sabría justificar. Ese es un buen punto, Carla, está bárbaro, está bien. Se puede unir porque demuestra que pasaría a trabajo, por ejemplo, 1 hora y media. Excelente, Verónica. Ese es el planteo. Fíjate, Carla, ese es el planteo. Verónica dice, en realidad, todos esos puntos se pueden unir. ¿Por qué? Porque la forma en que yo divido el tiempo es infinita. Yo puedo dividir el tiempo de infinita manera. Mientras esté dentro del parámetro, Facundo, mientras esté, si la pregunta es, ¿puedo dividir 10 horas de otra forma distinta que de a 2? Sí, de infinita forma lo puedo hacer. Entonces, quiere decir, sí, cualquiera, todas milagros, podría decir. Entonces, quiere decir que toda la secuencia se puede relacionar y entonces todo esto es, en 6 y tendría A y B juntas, se trata de dividir en cada 5 horas, o en 6 y tendría, sí, según el costo de oportunidad, o sea, mientras esté dentro de los puntos que corresponda sin pasar el límite, puede ser. El costo de oportunidad todavía no te lo pongo, pero ahora va a venir. Fíjense que lo que estamos viendo es que esta es la frontera. Todos los puntos infinitos de esta curva reflejan la frontera de posibilidades de producción. Dicho de otra manera, el máximo de ambos bienes que puedo producir dados los recursos y la tecnología existente. Dentro de la frontera sí es ineficiente, bien Joaquín, pero estamos viendo sobre la frontera. Mi pregunta es sobre la frontera, pero viene bien tu comentario. Lo que dice Joaquín tiene que ver con esto. El punto G que está dentro de la frontera, ¿es eficiente o es ineficiente? Bueno, Joaquín ya nos avisa que es ineficiente. La pregunta es ¿por qué es ineficiente? A ver, Joaquín, ya que estamos. ¿Por qué te parece que el punto G que está dentro de la frontera es ineficiente? Porque podés producir más, porque se puede mejorar la producción, porque se podría producir más. Ok, buen punto. El punto G me muestra que con la misma cantidad de horas yo podría producir en el punto E, o con la misma cantidad, desde el punto de vista del maíz, podría estar produciendo 6 de maíz y producir 4 de tela, o en términos de tela podría estar produciendo 3 de tela y 11 de maíz. Claramente la respuesta es, por eso es ineficiente. Agustín me dice, porque no se utilizan todos los factores productivos disponibles. Esa es una respuesta válida. Pero hay otra respuesta, que es la siguiente. Porque, la ineficiencia puede ocurrir porque estoy utilizando los factores, pero no de la mejor manera. Esta es la segunda respuesta. Es cuando, piénsenlo de esta manera, a ustedes los ponen a trabajar en una secuencia donde Carla se dedica a apretar tuercas y Joaquín sabe cómo poner tornillos. Pero resulta que yo lo voy a poner a Agustín a apretar tuercas y a Carla a poner tornillos. Noten esa soncera. No van a hacerlo mejor. Carla sabe apretar tuercas, Agustín poner tornillos. Si yo los cambio, no va a ser el mejor resultado. Están siendo utilizando los factores productivos, pero no van a rendir, como dice Luciano, de su mejor manera. Por eso la ineficiencia. La ineficiencia es dos cosas.
o el no uso de los factores productivos, que macroeconómicamente se conoce como desempleo, el no uso involuntario de los factores productivos es desempleo. Fíjense que dije involuntario, es desempleo, o la mala asignación de los factores productivos también es ineficiente. Son las dos cuestiones. Entonces, yo tengo la eficiencia en la frontera de posibilidades de producción que desde el punto de vista macroeconómico refleja el pleno empleo de los factores productivos. ¡Wow! El pleno empleo. Y uno dice, ¿qué quiso decir con el pleno empleo? Noten que yo les dije que este señor en la isla voluntariamente usa 10 horas de su tiempo para el trabajo. Esto significa que es una decisión personal. El concepto de pleno empleo tiene que ver con eso mismo, la decisión del uso voluntario de los factores productivos en su mejor alternativa posible. Entonces, yo tengo pleno empleo porque estoy utilizando el tiempo que creo conveniente, las 10 horas, en obtener la máxima cantidad posible de maíz y de tela al mismo tiempo. Si eso no lo logro, es que estoy en una situación de ineficiencia, porque o no estoy usando el total de los factores productivos, involuntario, me enfermé, no me dejaron trabajar, estoy en la isla, llueve, involuntario. El gráfico, profe, Mateo, el gráfico es un gráfico de coordenadas cartesianas, donde en la ordenada tengo el maíz, en la abscisa tengo la tela, y cada uno de los datos que tenías voy atrás, dos datos que tenías en esta tabla, los reflejaste en el gráfico. Entonces, al reflejarlos en el gráfico, obtuve la frontera de posibilidades de producción, que es lo máximo que yo puedo producir, dada la tecnología y los recursos con los que cuento. Esa frontera me divide dos partes. Lo que puedo alcanzar, que está en la frontera, es el máximo, y todo lo que está dentro es alcanzable. Pero como bien dijeron algunos de tus compañeros, los puntos dentro de la frontera reflejan la ineficiencia. ¿Por qué? Porque o no estoy utilizando el total de los factores productivos o los estoy utilizando de una forma inconveniente. No los estoy utilizando óptimamente. Al mismo tiempo, cualquier punto que exceda la frontera es un punto inalcanzable. Porque, dada la dotación de factores y la tecnología, no puedo lograr esta cantidad. Los factores productivos no lo permiten. Correcto, Joaquín. Está muy bien. Entonces, por eso es inalcanzable. Porque si pudiese, lo alcanzaría. Ok, Mateo. Las oportunidades son los puntos óptimos de producción. Elías, las oportunidades. Bueno, sí, las oportunidades es la conjunción, es la coordenada que yo tengo, ¿sí? Si lo vemos de esa manera, ¿sí? Y si es una persona que tiene otra razón o otra estrategia para trabajar, podría producir más. Buen punto, Luciano. De nuevo, tecnología. Tecnología. ¿Cuál es el método? Este es el punto es el método. Si tu método es mejor que el mío o no, lo veremos en cuanto a lo que producís. Por eso después, el paso siguiente es el análisis del intercambio. ¿Por qué te convendrá intercambiar con otro? Ampliar o mejorar los medios de producción. Buenísimo, gracias. Carla,
eso que vos planteás es una, en términos técnicos, sería levantar un supuesto, porque fíjate que ya sabemos cuál es la dotación de recursos. No importa que esté el número, pero sabemos que hay una dotación de recursos. Cuando vos me decís ampliar la dotación de recursos, es otro supuesto. Es levantar el supuesto que yo tenía. Este es interesante. No es que esté mal, no estoy diciendo eso, sino que es cómo llego, tal vez tu respuesta viene al punto. ¿Cómo llego a un punto inalcanzable? Claramente, para llegar a un punto inalcanzable, tengo que hacer algo diferente. ¿Sí? Entonces, voy a ir, volver, voy a ir un segundo porque vamos a... ¿tá? Fíjense, yo les voy a plantear la frontera. Estamos en la frontera. Está maíz, tela. Estos son los puntos de la frontera de posibilidades de producción. Esto es un punto, qué sé yo, H, inalcanzable. Este es un punto G, como ya dijimos, que está con la ineficiencia. ¿Cómo llego a H? Esta es una primera pregunta. Y segunda, otra pregunta que estamos analizando, que yo les podría hacer rápidamente, es decir, ¿por qué la curva es curva? O sea, ¿por qué esta forma la he hecho cóncava al origen? ¿Por qué la curva es curva? ¿Por qué no es una recta? A ver. No, eso es aumentando. Sí, el punto H sí, Verónica, está bien, eso lo vemos. ¿Por qué no es constante? ¿Es pregunta, Santi? ¿O es tu afirmación? O sea, no es una recta porque no es constante, ¿qué? No sé, bueno, ok. Porque el costo de oportunidad siempre es distinto, porque una recta sería para marcar siempre un mismo máximo de producción. No, Tobías, eso no. Es curva por el costo de oportunidad, Agustín. La curva es así por la ley de los rendimientos decrecientes, Verónica. Ok, buen punto, muy bien. Por la nomenclatura, no, Catalina, no. La nomenclatura, no. Entonces, la curva es curva porque como marcan algunos de ustedes, cada vez me cuesta más, el valor no, si fuera recta, no es el valor, Gerald. El planteo es, la curva es curva porque cada vez producir una unidad adicional me cuesta más, que es algo que Valentina por ahí planteó como la ley de los rendimientos decrecientes. No siempre hacer la misma productividad, ok, porque se tendría que detallar a fondo del tiempo y no daría un producto fijo, sino porcentaje de él, no Melisa. Pero vale por el lado del tiempo. De vuelta, cada vez me cuesta más la unidad adicional. Entonces, si fuera una recta, significaría que para hacer una más, siempre me cuesta lo mismo. Dicho de otra manera, ¿qué tengo que sacrificar para hacer una más? Ahí aparece lo que ya vimos el otro día, el costo de oportunidad. Entonces, fíjense el análisis marginal. Bien, Carla, exacto. La ley que hace la frontera sea convexa es la ley de los rendimientos decrecientes. Esa es lo que hace convexa, cóncava, no convexa, cóncava. Cóncava, con pancita es cóncava, para adentro es convexa. Sea cóncava. Y yo dije, sí, cóncava, está bien. Entonces, el costo de oportunidad, fíjense, vuelvo atrás, vuelvo acá. El costo de oportunidad es justamente cuánto sacrifico por hacer una unidad más. Fíjense que acá
sacrifico 2 por hacer 1. Acá sacrifico 3 por hacer 1. Acá sacrifico 4 por hacer 1. Sacrifico 5 por hacer 1. Y la última, sacrifico 6 por hacer 1. Entonces, el costo será cuántos bienes resignamos del otro. Exactamente. ¿Cómo cambia? El costo de oportunidad, en este caso, sería ¿cómo cambia el maíz cuando cambia la tela? Es decir, cuando hago uno más de tela, ¿cuánto sacrifico de maíz? Ese es el costo de oportunidad. Cuanto más hago de tela, ¿cuánto dejo de hacer de maíz? Ojo, al revés es lo mismo. ¿Cuánto dejo de hacer de tela para hacer uno más de maíz? Es exactamente lo mismo. Y ese es el concepto clave del costo de oportunidad. Entonces, para la semana que viene, para el jueves, porque ya se nos termina, y si no existiera la ley de los rendimientos marginales decrecientes, sería con una pendiente recta, porque el costo de oportunidad sería siempre igual. Sí, Juliana, es correcto eso. En rigor, no, está bien tu planteo, porque es cuánto tengo que hacer por una más. Esto pasa en el campo. 1 hectárea más de girasol, ¿cuánto implica en el rinde, cuánto implica dejar de soja? La producción son similares, la producción de soja y girasol. Lo que difiere es en el rinde. Bueno, ahí estaría enfrentando un costo de oportunidad constante, porque no hay diferencia. Esta es la importancia que tiene que ver con lo que nos dice Juliana por ahí. Como ya estamos terminando, profe, ahora como creo varios ya tenemos que entrar a administración. Sí, ya corto. Para el jueves lean cómo alcanzar un punto inalcanzable en la frontera, que tiene que ver con el intercambio. Trabajen sobre eso y después yo les aviso sobre el test. Así que pásenla bien. Cerramos acá, les agradezco mucho y